es cortito, tiene una clasificación ahí, por eso no me atreví a combinarlo con otro tema por la clasificación. Pero buenas noches. Pero fíjense que a manera de comercial, ahorita antes de iniciar la clase, pues hoy vamos a ver el tema de la donación por causa de muerte o legado. Pero fíjense ustedes que tenemos todavía, permítanme, voy a habilitar la cámara. Ahí está, bueno. Buenas noches, soy citados. Fíjense que tenemos clase hoy, ¿verdad? Que prácticamente ya se fue. Hoy vemos el tema de la donación por causa de muerte o legado. Permítanme un ratito. Que le voy a bajar el volumen al teléfono, si no, iba a desonar ahí. Bueno, y sí. Entonces, repitiendo, hoy tenemos el tema de los legados o la donación por causa de muerte. Y hoy es 25 de octubre, ¿verdad? Tenemos clase este jueves 27, pero ya el siguiente martes no, porque es 1 de noviembre. Entonces tenemos fiambre. O sea que tenemos clase este jueves y el otro, que sería 3 de noviembre. ¿Por qué les comento esto? No ha salido el calendario oficial, pero según la coordinación, los exámenes finales empiezan empiezan a partir del 7. Aquí yo ya estoy subrayando. Finales, ¿verdad? Del 7 al 18 parece que quieren ser. Entonces hay que terminar los temas, porque si no vamos a estar en examen y en clase, ¿sí, no? Entonces, repito, los exámenes finales empiezan el 7 de noviembre, ¿ya? Y para ello debo de terminar los temas, pero yo les comentaba que hoy miramos la donación por causa de muerte o legado. Luego tenemos el albaceazgo. El albacea es la persona que designa el testador para administrar la herencia, ¿verdad? Entonces, y cumplir con todo lo ordenado en el testamento. Esa sería nuestra clase para el siguiente jueves. Y luego nos vemos hasta el otro jueves. Ahí terminaríamos, Dios primero, con la sucesión intestada y con la partición y más hereditaria. Ahí. Entonces, ¿por qué les estoy comentando? Porque miren, les voy a enviar el día jueves todos los materiales hasta el final del tema, del contenido. Y los vamos a ir desarrollando en nuestras 2 próximas clases. Lo que quiero decirle es que entonces vamos a ir avanzando conforme nos dé el tiempo, ¿verdad? Y así vamos avanzando para ir agotando. Por eso es que quiero que tengan los 2 materiales, porque digamos, si terminamos el albacea y podemos continuar con la sucesión intestada, pues démosle, ¿verdad? Y a manera de, como les digo, ir agotando los temas y aprovechar las últimas 2 clases que nos quedan. Eso es en conclusión. Me hago bolas por todas partes, pero eso es lo que les quería comentar. Empezamos hoy con el tema de la donación por causa de muerte. Miren, esto se llama donación por causa de muerte o legados, ¿verdad? El legado y la donación por causa de muerte es lo mismo. El legado realmente es una sucesión a título particular. Eso ya lo vimos, que hay sucesión a título universal y hay sucesión a título particular, que es sucesión a título universal cuando se transmiten en todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces vean bien que hay bienes, derechos y obligaciones. En cambio, la sucesión a título particular
es cuando se suceden uno o más bienes determinados, ¿verdad? Está previamente establecido. La donación por causa de muerte o legado es una disposición de carácter testamentario, ¿ya? Entonces, obviamente, si es testamentario, pues se constituye en testamento, ¿verdad? Eso sí, es así. Para recordar un poco el tema, leamos el artículo 919. No sé si alguien lo quiera leer o si estarán en clase o no están en clase, eso sí, no sé. ¿Alguien que lo quiera leer? Álvaro sí está en clase. ¿Me haces favor de leer el 919? Muy bien, licenciada. Artículo 919. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testado y en parte intestado. Muy bien. Entonces, vean, ahí nos describe bien las clases de sucesión. Ya vimos que hay una título universal, ¿verdad? Repito, cuando se transmite en todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Hay una sucesión a título particular cuando se sucede en determinados bienes y derechos específicamente, previamente determinados. La sucesión, que es la mixta, cuando puede ser parte testada o parte intestada, entonces también está regulada en el 919. Ahora sí, regresamos al 1002, por favor, del Código Civil. Siempre no estamos solo con el Código Civil. En el artículo 1002, pues tenemos una definición de lo que es el legado. Vean ese capítulo 5, se llama legados. Repito, el legado es una figura que se origina de un testamento. A esto se le llama donación por causa de muerte. Ahí a la par de legados, colóquenle donación por causa de muerte, ¿verdad? Donación por causa de muerte. Con esto quiero que vayan entendiendo. En primer lugar, que el tema del legado o donación por causa de muerte es una disposición testamentaria. Esta es una donación por causa de muerte, no es un contrato de donación. Aparte es un contrato de donación entre personas vivas, que está regulado en el artículo 1855. Es diferente, ¿verdad? Permítanme porque quieren entrar. Entonces, es diferente. Quien quiere buscar el artículo 1855, en donde tenemos el contrato de donación, para que veamos que son figuras totalmente diferentes. Ya el contrato de donación lo van a estar estudiando dentro de un año. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Sí, Álvaro, vas a volver a leer. ¿Dónde estás? Ah, sí, gracias, Álvaro. Muy bien, artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Ok, bye. Gracias, Álvaro. Ese es un contrato traslativo de dominio. Cuando es la donación entre vivos, este es un contrato, porque las personas vivas, ellas sí pueden celebrar un contrato, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que en la donación, que además de ser un contrato, en la donación una persona transfiere la propiedad de una cosa a título gratuito, es decir, que no va a recibir un precio, ¿verdad? No va a recibir un precio a cambio porque entonces sería compraventa, no va a recibir otro bien porque entonces sería permuta, sino que aquí lo que va a recibir es el muchas gracias, porque es un regalo, ¿verdad? El contrato de donación entre vivos. Hemos visto entonces el contrato de donación entre vivos aquí regulado en el artículo 1855. Ahora regresemos al 1002, en donde está el tema del legado. Entonces regresemos al 1002. Vean lo que regula el 1002. El testador, o sea, nace de un testamento.
puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes, porque va a disponer de los bienes sobre los cuales ejerce el dominio, el testador, ¿verdad? A título de legado a favor de personas individuales, de una o más personas individuales o bien personas jurídicas. Entonces, vean ahí, ese no es un contrato. Eso es una disposición de última voluntad manifestada en testamento. Y ahí dispone el testador la forma en que van a quedar los legados, ¿verdad? Legatario, regula el 1003, es la persona a quien se le da algo por testamento conforme al artículo anterior, ¿verdad? Aún sin instituirlo heredero. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el legatario... al legatario le transmiten la sucesión a título particular, no es heredero. Heredero es el que sucede a título universal, herencia, ¿verdad? Que lo acabamos de leer ahí. Me hizo favor el compañero Álvaro. Sí, Álvaro me hizo favor. Bueno, ahora bien, estas definiciones son las que encontramos en la primera columna de la guía conceptual número 17, es por si la tienen ahí a mano. Entonces ya vimos el 918, el 919 y también está el artículo 918 del Código Civil, en donde siempre tenemos regulado este tema de la asociación a título universal y a título gratuito. Vean ese artículo 918, transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y eso sucede con la donación por causa de muerte. Y la sucesión puede ser a título universal, heredero, y a título en particular, legatario, ¿ya? Bueno, en cuanto a la aceptación y renuncia del legado, perdón, en cuanto a la aceptación, renuncia y revocación del legado, pues la aceptación puede ser expresa y tácita, y es expresa cuando se pide y tácita cuando se recibe la cosa legada. Aplican los artículos 1010, 1019, 1030 y 1035. También son aplicables las mismas normas de la herencia de conformidad con los artículos 1026 y 1040. O sea, se aplican las normas que regulan el tipo de aceptación y renuncia de la herencia para el tema de esto y subsidiariamente pues lo relacionado con la revocación, nulidad y caducidad de los testamentos. Su fundamento legal, es decir, de la donación por causa de muerte, es del artículo 1002 al 1025. ¿Qué pasa? Ya vimos pues que entonces debemos de tener bien claro que cuando la sucesión es a título universal se están transmitiendo ese conjunto total de patrimonio. El patrimonio es un universo, se recuerda, que está integrado por bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces, ¿qué sucede ahí? Están los efectos ¿cuáles son los efectos que se producen cuando la sucesión o la herencia se distribuye toda en legados? Porque en legados ya vimos que hay solo casi beneficios, ¿verdad? Entonces, derechos, bienes, pero ¿qué sucede? Alguien tiene que responder por las obligaciones. Entonces, ahí tenemos en el 1004 el efecto de cuando se distribuye la herencia solo en legados. Veamos el 1004, por si alguien está despierto ahí, que no sea Álvaro, por favor, para leerme el artículo 1004. Perdonen que interrumpa su sueño. Heidi Peña está despierta. Gracias, Heidi, muy amable. ¿Puedes hacernos el favor entonces de leer el artículo 1004? ¿Cuáles son los efectos cuando toda la herencia se distribuye en legados? Por favor, Heidi. Artículo 1004. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios en proporción al valor de sus respectivos legados.
Bueno, ya vieron. Gracias, Heidi, porque alguien tiene que responder por las obligaciones, por las deudas. Entonces, nuestra legislación nos dice se prorratearán, ¿verdad? Las deudas, o sea, se van a dividir proporcionalmente de acuerdo al valor de tu respectivo legado. Ahí, entonces, se van a considerar como herederos. ¿Por qué? Repito, porque deben cumplirse también con las cargas, con las obligaciones, las deudas, los gravámenes. Hay que distribuirlos, hay que dividirlos proporcionalmente. Y de acuerdo al artículo 921, van a ser considerados como herederos. Vamos al artículo 921 por si alguien lo quiere leer. Puchis, hoy si están cenando o están durmiendo. Erika, gracias. 921, por favor. Con mucho gusto, licenciada. Muchas gracias, Erika. Artículo 921. Legatarios considerados como herederos. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Como herederos. Ya vieron ahí la disposición. Entonces, se han distribuido todo como legados, entonces deben ser considerados como herederos, porque, repito, tienen que responder por las deudas y los gravámenes, las obligaciones, etcétera. En el 920, que está regulada la aceptación bajo beneficio de inventario de la herencia, también hay una parte especial dedicada al legado, que es el segundo párrafo, y ahí nos indica el legatario. Si gusta, se lo leo, licenciada. Ya lo estoy leyendo, o léemelo, pues, por favor, así ya lo leo. Por favor. Artículo 920. Responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Muy bien. Entonces, porque esa es la famosa, cuando vimos la aceptación y renuncia a la herencia, vimos que hay una aceptación bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Entonces, esa aceptación implica que se aceptan y se cumplen con las obligaciones hasta donde alcance la herencia, ¿verdad? No tiene en ningún momento por qué afectarse el patrimonio del heredero o del legatario, en este caso, ¿verdad? Cuando son superiores, es superior el pasivo al activo. Bueno, muchas gracias para los que están despiertos y me están ayudando. Ahora pasamos entonces a la guía número 18. En la guía número 18, compañeros, encontramos la clasificación de los legados. Por eso es que no quise también juntar dos temas, porque cuando hay clasificación hay nombres, ¿verdad? Esta clasificación es proporcionada por el maestro José Castanto Beñas, y él los clasifica de acuerdo a su modalidad y de acuerdo a su objeto, ¿verdad? Y esa es la clasificación. Entonces, de acuerdo a su modalidad, pues hay legados puros, hay legados condicionales, hay legados a término, hay legados submodo o modal, y también causal, legados por subcausa o causal, ahí lo tienen, legado demostrazione o con demostración, y también tenemos la clasificación de los legados de acuerdo a su objeto. Siempre el autor es el maestro José Castanto Beñas. Ahí tenemos más todavía. Ahí tenemos que hay legados en especie, hay legados en género, hay legado de cantidad, hay legado alternativo, hay legado de cosa propia, hay legado de cosa ajena, doctrinariamente, porque la clasificación es del maestro José Castanto Beñas, pero en nuestra legislación no está permitido el legado de cosa ajena. Y vamos a ir leyendo cada uno. También está el legado de cosa grabada, el legado de crédito, el legado de liquidación, el legado de liberación, el legado de deuda, el legado de alimentos, educación y pensión periódica. Bueno, empecemos entonces con la exposición de la clasificación de los legados de acuerdo a su modalidad.
Entonces ahí vemos que hay legados puros. En esos legados puros pues se constituyen sin establecer ninguna condición, ni calidad, ni circunstancia para su entrega, ¿verdad? Tal como lo regula el artículo 1002 del Código Civil. Tenemos un legado condicional, de acuerdo al artículo 995, y en ellos pues lo que sucede es que la efectividad depende de la realización de un acontecimiento futuro e incierto que establece el causante en su testamento. Por ejemplo, podría ser que el legado se entregue cuando ustedes, Álvaro, por ejemplo, cuando Álvaro se haya graduado de abogado y notario. Entonces, en ese momento ya se le entrega el legado si así lo dispuso el testador, ¿verdad? En cambio, en el legado puro, eso se adquiere el derecho desde la muerte del testador, según el 1002. Bueno, luego tenemos que hay legados a término. Estos son ordenados siempre por el testador y señala un día o un tiempo en que han de comenzar o cesar los efectos del legado, y puede ser en forma suspensiva o en forma resolutoria o extintiva, ¿verdad? Ahí lo tenemos regulado en el artículo 998, 999 y 1000. Luego tenemos el legado submodo o modal, lo tenemos regulado en el artículo 920. Ese legado también se llama legado oneroso. ¿Por qué? Porque tiene lugar cuando el testador ordena el legado estableciendo el fin o el objeto para lo cual se constituyó, y entonces eso implica generalmente un gravamen o carga para el legatario, ¿verdad? Ahí lo tienen regulado en el artículo 920, porque ya sabemos que la aceptación es bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Y si el pasivo es mayor que el activo, es hasta donde alcance el activo, pero del testador, o sea, de la herencia. Luego tenemos un legado subcausa o causal. En pues esta clase de legado tiene lugar cuando el testador ha expresado la razón o el motivo, ¿verdad?, que tuvo para constituir el legado, y generalmente pues se pretende recompensar, agradecer los beneficios o servicios prestados por el legatario. Luego tenemos un legatario sub demonstratione o con demostración. En esa clase de legado, lo que sucede es que el testador le pone a la cosa legada alguna señal, circunstancia o aditamento que le permita identificarlo, conocerlo y facilitar esa identificación para su entrega. Por ejemplo, pueden disponer que de tu biblioteca privada todos los libros de derecho civil se va a constituir legado a favor de Heidi Peña, por ejemplo, ¿verdad? Y que todos los libros de derecho penal entonces constituyen legado a favor de Álvaro Coronado. Ahí. Entonces los dicen, no es que toda la biblioteca o todos los libros de derecho, no, los identificamos. Los de derecho civil para fulanito, los de derecho penal para fulanita, los de derecho constitucional para otro, los de niños para otro, etcétera. Pero esa es la facultad que tiene el testador de ir disponiendo del tema de los legados. Bueno, luego tenemos la otra clasificación de acuerdo al objeto. Siempre es del maestro José Castanto Beñas. Aquí, pues hay legados en especie, de género, cantidad, alternativo, de cosa propia, de cosa ajena, y seguimos todavía de cosa grabada, de crédito, liberación, de deuda, de alimentos, de estudio y de pensión periódica. Bueno, empezamos entonces con esto. Vemos ahí, por su objeto, el legado en especie.
En el legado en especie se le llama así porque recae sobre una cosa individualmente determinada, la especie. Ahí lo tienen regulado en el artículo 1005. Tienen que irlos a leer porque hoy como que están dormiditos, entonces si no, no van a leer el subcódigo. Luego está el legado de género. En el legado de género se determina únicamente el género del bien al que pertenece. Por ejemplo, vamos a regresar un poco al legado en especie. Ahí está individualmente determinado. El testador constituye el legado a favor de Carlos Pérez, el vehículo modelo 2021 de 4 puertas, automático, marca Toyota Corolla, etc. ¿Qué hizo ahí? Lo determinó, ¿verdad? Pero si es un legado de género, él puede constituir un legado a favor de Álvaro, por ejemplo, y dice, bueno, a favor de Álvaro voy a constituir un legado sobre uno de los vehículos, ¿verdad? Él no está diciendo de marca, no está especificando marca, ni condiciones, ni identificando nada. Un vehículo de los tantos que tiene, ¿verdad? Entonces, ese es solo anuncia el género, no especifica, no determina, no identifica. En el legado de cantidad, aquí esta clase de legado, pues en la cosa que se determina por el número o la cantidad. Entonces, por ejemplo, puede decir, bueno, a favor de Merlín vamos a constituir un legado sobre 2 vehículos, ¿verdad? O sobre 2 pinturas originales, o sobre 3 vacas lecheras, o sobre 2 caballos de raza. Entonces, él les indica, tienes derecho, o tienes derecho al 50% de la cosecha de tabaco de este año, por ejemplo. Entonces, les indica la cantidad, ¿verdad? Luego tenemos un legado alternativo. Este se caracteriza porque comprende 2 o más cosas. De esas 2 o más cosas, pues debe entregarse una de ellas y el legatario pues elige qué cosas, ¿verdad? O querés un caballo o querés un carro, ¿verdad? Entonces, ahí están las 2 cosas y él elige. O quieres un carro o una fracción de la finca. Entonces, ahí le da a elegir, ¿verdad? Por eso es alternativo. También hay un legado de cosa propia. Ese es el que está legislado en nuestro Código Civil, porque tú puedes dar el legado y puedes disponer de los bienes en los cuales tú tienes el dominio, no sobre bienes ajenos. Entonces, aquí los legados de cosa propia del testador es lo que constituye como norma general y ahí lo regula en el artículo 1002. Ese artículo 1002 sí quiero que lo volvamos a leer con el 1005 para que quede bien claro el tema del legado de cosa propia y el de cosa ajena, que es un legado que no está permitido en nuestra legislación. ¿Alguien que quiera leer el 1002 y el 1005, por favor? Tengo el 1005 a la mano, Lita. Bueno. Que lo estoy viendo en el teléfono. Lisette va a leer el 1005. Kimberly, ¿quieres leer el 1002, por favor? Ok, licenciado. Y luego tú, Lisette. Gracias, perdonen. Artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Bueno, ¿qué nos indica? Ahorita voy, Lisette. Fíjense, pues, ¿qué nos indica acá? El testador puede disponer de una cosa, bueno, o de una cantidad, o del todo, o de una parte de sus bienes, ¿verdad? O sea, de los bienes que le pertenecen, los bienes propios. Por favor, Lisette, ¿me ayudas con el 1005? Claro, Ligda. Artículo 1005. No tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Gracias, Lisette, muy amable. Entonces, mire,
No tiene efecto si no se halla en el dominio del testador, o sea, tiene que ser propio, no puede ser un legado de bienes ajenos, eso no es derecho real de mero goce, ¿verdad? Como en los derechos reales de mero goce, ahí sí gozábamos de los frutos que produce un bien, pero ajeno, ¿verdad? Aquí no es derecho real de mero goce. Ese entonces no está permitido en nuestra legislación, ahí claramente nos lo indica el 1005 y el 1002, porque se pueden constituir legados sobre los bienes de tu pertenencia, o sea, mis bienes, ¿verdad? Los de otro no. Bueno, ahora seguimos entonces con los legados de cosa grabada. Ahí se van preparando por si quieren leer el artículo 1016 y 1017, pero voy a explicarlo primero y luego ya me leen ustedes ese artículo para que se vayan organizando ustedes ahí. Bueno. El legado de cosa grabada significa que los bienes que se van a entregar en legado o sobre los cuales se va a constituir el legado, pues sufren algún gravamen. El gravamen, pues ya vimos los derechos reales de garantía. Ahí encontramos a la hipoteca. Si se constituye ese derecho real sobre un bien inmueble, y si se constituye sobre un bien inmueble, hablamos de la garantía mobiliaria. ¿Y qué sucede? Que será el heredero el obligado a liberar dicho gravamen, y si no pagara el heredero y lo hiciera el legatario, quedará subrogado, es decir, se transmitió ahí el lugar y los derechos del acreedor para reclamar contra él, porque entonces se transmite ahí la obligación, que es lo que sucede con la subrogación. Eso lo van a ver ustedes en la transmisión de las obligaciones allá en Derecho Civil 3. Luego tenemos un legado de crédito. En el legado de crédito tiene lugar cuando el testador deja al legatario un crédito contra tercero, es decir, por ejemplo, el ISET le debe a Merlin, es decir, Merlin tiene un crédito a favor del ISET, y el ISET, cuando va a disponer de eso en legados, entonces puede disponer que ese crédito que Merlin le tiene lo va a constituir en legado a favor de Heidi, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un crédito que tiene un tercero, y entonces ese crédito a favor del ISET lo constituye en legado a favor del legatario, que sería Heidi, por ejemplo. Ahí lo tienen en el 1007. Leamos primero el 1016 y el 1017 para luego leer el 1000. Tengo el 1016, Ligda. 1016, bueno. Álvaro, ¿estás ahí? Vas a leer el 1017, ¿oíste? Muy bien, licenciada. Vamos a Eliseth, muchas gracias. Artículo 1016. Fuera de los casos a que se refieren los dos anteriores artículos, si no se hubiera presentado ninguna demanda contra el heredero, podrá aceptar a beneficio de inventario o con el derecho de deliberar mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia. 1016. Sí, ¿qué se leí? 1016. 1016. Si la cosa legada estuviera grabada con una pensión, servidumbre o otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario. 1016. Y el 1017 dice, si la cosa legada estuviera empeñada con una obligación de la herencia o de un tercero, el heredero estará obligado al pago. Por favor, gracias, Lisette. El compañero me iba a leer, entonces, bueno, el 1016 y el 1017 aplica para el legado de cosa grabada. Ahora el compañero me iba a leer el 1007, que es cuando se deja en calidad de legado el crédito que se tiene contra un tercero. Por favor. Muy bien, licenciada. Artículo 1007. El legado de un crédito contra tercero o el de perdón o liberación de una deuda del legatario solo surtirá efecto en la
parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, este mismo artículo tiene relación con el siguiente legado, que es el legado, no tengas pena, es que se oye mucha interferencia, tal vez, pero no te preocupes, al contrario, te agradezco que participes. Este legado de liberación, para este legado de liberación también aplica el artículo 1007. ¿Por qué? A este legado también se le conoce como legado de perdón. Y en este legado lo que hace el testador es condonar, o sea, perdonar al legatario la deuda que tenía contraída contra el primero. Entonces tiene una deuda, le perdona la deuda, pero ese es su legado, el condonarle la deuda que le tenía. De acuerdo, y ya lo vimos en su fundamento en el artículo 1007. Ahora bien, también hay un legado de deuda. En ese legado, que está en el 1009, por si alguien me quiere ayudar a leerlo, después de que explique, en ese legado, lo que hace el testador es que a un acreedor suyo declara expresamente que le lega lo mismo que le debe, ¿verdad? Entonces, como le debe, ese acreedor le debe, entonces como le lega, o sea, como legado le deja el mismo monto que le debe. Ay, Dios, ya me estoy trabando. ¿Alguien que quiera leer el 1009, por favor? Lo leo yo, Lick. ¿Alicia? Sí. Gracias, Alicia. Allá, Artículo 1009. Artículo 1009. El legado hecho a un acreedor tendrá efecto sin perjuicio del pago de su crédito. Ese se llama legado de deuda, ¿verdad? Bueno, y finalmente tenemos el legado de... Gracias, Alicia, perdón. Ya el cansancio ya me hace ser malcriado. Luego tenemos el legado de alimentos, de educación y pensión periódica. Perdón. Entonces, ¿qué sucede ahí? Son 3 legados, veámoslo poco a poco. Primero, el legado de alimentos. Cuando hablamos del legado de alimentos, no debemos olvidar que el derecho de alimentos comprende varias cosas, no solo lo que comemos, nuestros 3 tiempos de comida, nuestra refacción, no. Es más amplio, ¿verdad? Legalmente comprende más cosas, es amplio el derecho de alimentos. Y si se recuerdan, en el artículo 278, regresemos ahora al artículo 278, pues el derecho de alimentos comprende no solo lo indispensable para el sustento, sino que también incluye el vestido, la salud, la habitación, la educación, la instrucción del alimentista y generalmente cuando esté menor de edad. Pero no olvidemos también que en el artículo 283 del Código Civil encontramos quiénes son las personas obligadas recíprocamente a proporcionarse alimentos. ¿Alguien que me quiera ayudar con el 278 y el 283 del Código Civil, por favor? Tengo el 278, Lick. Vaya, gracias, Lisette. Vamos, pues. Artículo 278. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Muchísimas gracias, Lisette. Por favor, el 283 lo puede leer Erika. Erika, Janet. Con gusto, licenciada. Gracias. Artículo 283. Personas obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y a la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que durare la imposibilidad del padre de esto.
Ok, muchísimas gracias. Entonces, debemos de tener claro eso, ¿verdad? Que cuando hablamos del derecho de alimentos no incluye exclusivamente lo que vamos a comer, sino que es amplio y repito, de acuerdo al 278, perdón, pues incluyen lo indispensable para el sustento y también para el vestido, salud, educación, vivienda o habitación e instrucción. También hay un legado de educación que pudiera confundirse con el de alimentos, pero por eso quería que leyéramos también el artículo 283, porque generalmente el derecho de alimentos comprende hasta la mayoría de edad, pero no olvidemos que también se puede prolongar en el caso de aquellas personas que son mayores de edad y son declaradas en estado de interdicción, ¿verdad? Ahí. Pero hay un legado específico para educación. Entonces pudiéramos pensar que el legado de educación es un legado de alimentos, pero no. Este tiene un fin específico. Es una variante, digamos, del derecho de alimentos, pero también se puede constituir un legado con un fin específico. ¿Cuál es el fin específico aquí? La educación. Entonces, por ejemplo, se puede constituir un legado a favor de Lisette Álvarez para que estudie en la Universidad de San Carlos la carrera de abogacía y notariado. Y le deja ahí su legado que puede ser constituido, por ejemplo, una cantidad de dinero, leros. Ahí mirarán cómo se le distribuye ese legado. Pero el fin específico es que ese legado se constituye específicamente, valga la redundancia, para que Lisette estudie y se gradúe de abogada y notaria. En la universidad, puede ser la Universidad de San Carlos, o especificar inclusive en qué universidad. Luego tenemos un legado de pensión periódica. Este no es un legado de pensión alimenticia, ¿verdad? Porque ya vimos que la pensión alimenticia comprende todo lo establecido en el artículo 278 del Código Civil. No, esta es una pensión periódica que el testador decide otorgar, ¿verdad? Entonces lo que hace el testador es estipular una cantidad, ya sea en forma mensual, anual, semanal. Él lo va a establecer en su testamento para que le sea entregado al legatario. Muchas gracias. Ya terminé entonces el tema de los legados. Si tienen alguna duda, pues me la hacen saber. Ay, perdón. Hola, ¿no se han dormido? ¿Qué pasó? No, gracias, Leida, estamos bien. No, Leida, ya estamos. Parece que mucha interferencia por el bus, Leida. Ah, es que vas en el bus. Ay, que lo siento. Mira, pues cada quien hace su sacrificio y es admirable, ¿verdad? Y lo valoro. Ah, bueno, ok, Luis. Muy amable. Entonces dejamos ahí y nos vemos el día jueves, Dios primero. Pongan atención porque entonces yo les voy a enviar ya todo el material de una vez para que vayamos avanzando conforme nos del tiempo, ¿verdad? ¿Les parece? Pasen feliz noche, descansen. Sí, Leida, muchas gracias.